Hola, ¿qué tal? Soy Noam López y este es un video producido para el blog Psychology. Hoy vamos a presentar una aproximación de la economía conductual para entender un caso dentro de la política de control de oferta de drogas. Para situarnos, vamos a presentar el caso del Monzón. Monzón es un valle, está ubicado en la provincia de Guamalíes, en la región de Huánuco. Hace 30 años en el Monzón nosotros podríamos decir que había una presencia fuerte del tráfico ilícito de drogas. Sumado a eso, teníamos presencia del Sendero Luminoso y del MRTA. Nosotros podíamos ubicar que estaban los primeros eslabones de la producción de cocaína. Con primeros eslabones nos referimos básicamente al cultivo, al acopio y a la producción de cocaína. En el caso de cultivo, es el cultivo de coca. Nosotros podíamos decir que en este territorio había un control por parte de estos poderes fácticos, los poderes ilegales, que lo que hacían era usar discursos y símbolos que preservaban una cultura del miedo. Era claro también presentar que en ese tiempo nosotros podíamos diagnosticar que el Estado tenía una presencia mínima en términos de servicios básicos como de agua, salud, educación, electrificación y seguridad. Si vamos más adelante en el tiempo, ya no hace 30 años, sino nos ubicamos, por ejemplo, en el año 2009 y hacemos un repaso de los indicadores que tenemos disponibles para poder ver, por ejemplo, el desarrollo humano en esa zona, el IDH nos ofrece, junto con el mapa de la pobreza, indicadores bastante alarmantes sobre el caso del Monzón. Nosotros podemos ver que la mayor cantidad de distritos que componían el Valle del Monzón estaba prácticamente por sobre el límite de la pobreza o de extrema pobreza. En el caso del IDH, como podemos ver aquí en rojo, era la puntuación de Perú para esos años, 2013, 2012, 2011. En el caso del Monzón, podemos ver que en el agregado no pasaban de 0.30. ¿Qué nos dice esto? Que en general las tres dimensiones, tanto económica, de salud y de educación, eran bastante eficientes en esta zona. Si uno hace una inspección sobre el cultivo de coca, uno puede ver que a nivel nacional esas han sido las variaciones. En el caso del Alto Guayá, que es donde se ubica el Monzón, esas han sido las variaciones. Al año 2008 nosotros podríamos decir que el caso del Monzón representaba básicamente un tercio del total de lo que se producía a nivel nacional. Este caso ha sido documentado en un libro que se llama Recuperando el Monzón, que es una producción del Estado peruano. Y lo interesante de este libro es que se documenta en una línea del tiempo las distintas etapas de intervención que ha hecho el Estado para poder, digamos, paliar, menguar los efectos nocivos que tiene el tráfico ilícito de drogas en esta zona. Una de las primeras intervenciones que se hizo fue básicamente poner presencia operativos policiales, es decir, llevar la investigación policial, la inteligencia policial, para básicamente desarticular los ápices del tiro. Con esto básicamente se quería desarticular esos brokers que financiaban y promovían el cultivo y también la producción de cocaína. Esto que hizo que la presencia radical del movimiento cocalero menguara, que la presencia del tráfico ilícito de drogas en términos de producción también se redujera, y básicamente era recuperar un control territorial de la zona. Luego vino una etapa de erradicación. En esta etapa, lo que nosotros podemos ver es que se quitaba el soporte material del tráfico ilícito de drogas. Con la erradicación es básicamente quitar los cultivos de coca. Y eso, evidentemente, es quitar el insumo básico para la producción de cocaína. Pero no solamente basta con presencia de operativos policiales y de erradicación, sino que también en el tiempo, pasado el 2012, empezaron a crearse proyectos de inversión para invertir en centros de salud, en remodelar centros educativos, mejorar los circuitos viales, la infraestructura vial, aperturar comisarías, hay como 5 comisarías más o menos en la zona. ¿Y con eso qué se buscaba? Podemos ver que en términos de dimensiones, una mejor presencia del Estado, una mejor presencia territorial
de los servicios básicos del Estado y por lo tanto también llevar institucionalidad. Si seguimos avanzando, más adelante en el tiempo tenemos una firma de actas de entendimiento. ¿Qué cosas son firmas de actas de entendimiento? Son pequeños formularios con los cuales se les compromete a los cultivadores, a los ciudadanos del Monzón, a no cultivar coca, sino a cultivar otros cultivos y a trabajar de la mano con el Estado. El ciudadano del Monzón firmaba el acta de entendimiento y así uno podía reafirmar una confianza en el Estado, un compromiso, generar expectativas de cambio. Y luego vinieron proyectos productivos. El Estado, como se había comprometido con los ciudadanos, tenía que, evidentemente, invertir y por lo tanto empezó a implementar, ¿no?, distintos tipos de mecanismos para poder hacer que los cultivos que propone el Estado sean sostenibles. Luego vino en el tiempo, y casi reciente, es un acto reciente, la creación de juntas vecinales y asociaciones productivas. ¿Qué se logra con esto? Otra vez como que lo que se hizo con esas últimas actividades, básicamente mejorar la cohesión social y el capital social de la zona. Con juntas vecinales y asociaciones lo que se quiere es hacer que el trabajo sea conjunto, colaborativo, ya no que sean solamente individuos cultivando por su cuenta. Entonces eso básicamente involucraba también una mayor participación ciudadana y una mayor articulación Estado-ciudadano. Pero si uno ve en el tiempo, hay algo bastante característico. ¿Cómo entendemos esas firmas de acta de entendimiento? Esas firmas de acta de entendimiento básicamente es, como lo hemos estado comentando, formularios en los cuales los ciudadanos firman comprometiéndose a dejar el cultivo de coca. Y nosotros, por lo tanto, podemos establecer una explicación desde la elección racional. Esta teoría que nos dice que básicamente nosotros maximizamos óptimamente nuestras utilidades esperadas, o que actualizamos constantemente nuestros intereses, o que básicamente somos egoístas, no tenemos emociones y que básicamente no nos preocupamos por el consumo de los demás, sino que básicamente vemos nuestro costo-beneficio. Eso son los opuestos del Homo economicus y es cómo procede el rational choice, la teoría de la elección racional. Nosotros, si buscamos entender por qué el cultivador o el ciudadano que cultiva la hoja de coca ha firmado el acta, podríamos decir que, bueno, al parecer otro cultivo alternativo como cultivar café, cacao, palma aceitera, palmito y demás son más rentables que la coca y por eso es que ha firmado por eso. Si uno opta esta teoría de la elección racional, esa sería la explicación, que cultivar otros cultivos es más rentable que la coca, además de todo lo que le ofrece el Estado. Pero esto no parece ser del todo cierto. Si uno descompone la producción de cocaína, uno puede ver que cada actividad tiene un actor determinado y un indicador que nos permite identificar cuánto de esa actividad se realiza. Si uno trata de descomponer en términos de costos, el cultivo tiene estas actividades. Hay que instalar el terreno, hay que pagar mano de obra, hay que usar herramientas, materiales y otros insumos. Podemos ver que por cada cosecha los costos van variando. En un primer año, evidentemente, hay mayor inversión. En otros años, los años que vienen, o los cultivos que vienen, son menores los costos. En el otro lado, lo que se tiene más bien es que los ingresos durante el primer año, si bien no son muy altos, empiezan a crecer luego del segundo año, porque ya la inversión sucedió. Y, en efecto, las ganancias son mayores. Si uno quiere establecer cómo van creciendo las ganancias, podemos decir que al segundo año nosotros tenemos muchos ingresos, mayores ingresos de lo que tendríamos con otros cultivos. Y el cultivador sabe de esas facilidades del cultivo de coca, es decir, sabe que es rentable y sabe a su vez que otros cultivos no le permiten generar esas ganancias. Por lo tanto, no podríamos entender que el cultivador ha dejado de cultivar coca porque le sea más rentable, sino que hay que buscar otras explicaciones para darle sentido a esta decisión. Nosotros, desde la elección racional, no podríamos decir que el agricultor ha tomado la decisión de ganar menos. ¿Qué resultados hemos tenido a la fecha?
Porque podría ser que los cultivadores hayan firmado y no hayan cumplido nada. Hay casos bastante interesantes. Por ejemplo, en los años 2011 y 2012, estas eran las áreas cultivadas de coca en el ámbito del monzón. En 2013 tenemos esta reducción. Este es un indicador fáctico, esto proviene de las tomas satelitales que hace UNODC sobre estos territorios. Y se puede ver en efecto que se ha reducido el cultivo de coca. Es decir, los cultivadores ya no están cultivando coca. Este es un indicador observable y lo podemos ver en otras zonas también. Tenemos estos otros resultados que se han sistematizado en esta publicación que se llama Recuperando el Monzón, y en efecto se ve que está funcionando todo lo que el Estado ha implementado en esta línea de tiempo que nosotros hemos resumido. Pero claro, entonces, si bien tiene efectos y vemos que desde la elección racional no hay mucho asidero para poder explicar, desde la economía conductual nosotros tenemos algunos insumos, conceptos, herramientas que nos permiten abordar ese tipo de decisiones. Desde la economía conductual nosotros podemos decir que nuestra racionalidad es limitada, eso lo propuso Frère Simon, que tenemos atajos cognitivos o sesgos cognitivos que nos permiten tomar decisiones de manera más rápida, como decía Daniel Kahneman y Amos Tversky, que tomamos decisiones comparando también, no tomamos decisiones en base a varias alternativas, sino en base a 2 alternativas como máximo, que no conocemos muy bien nuestras preferencias, sino que más bien tenemos un framing o un entorno que nos influyen a decidir cosas que no las conocemos muy bien o que no las valoramos muy bien. Y existen investigaciones bastante interesantes desde la economía conductual. Tenemos autores bastante preponderantes como Thaler, Kahneman, Tversky, Ariely, Sheffrin, que han investigado cómo la gente puede donar más órganos, cómo podemos renunciar a subsidios públicos, cómo podemos consumir menos energía, cómo podemos comer de manera más saludable, haciendo uso de estos atajos cognitivos que ellos han estudiado. Entonces, lo que es interesante es entender este último proceso, porque es un proceso en el cual se enmarca las firmas de acta de entendimiento. Este proceso se llama proceso de socialización, y es algo en lo cual nosotros tenemos que entender para poder saber cómo los ciudadanos del Monzón han decidido firmar por no cultivar coca. Entonces, en este proceso de socialización, lo que hacen los funcionarios del Estado peruano es básicamente comentarles y hablarles sobre los beneficios de este tipo de programas. Y en este tipo de talleres, charlas, lo que se les hace es, una serie de actividades que lo que se busca es, por ejemplo, quitarles el anclaje o coherencia arbitraria. Los ciudadanos del Monzón están anclados a cultivar un cierto tipo de cultivo, que es la coca, y se han sido acostumbrados durante mucho tiempo a cultivarlo. Entonces, básicamente se han acostumbrado a eso, viven en el pasado en términos de que es lo que más se les acomoda, les es más sencillo, no quisieran aprender algo nuevo, les ha traído réditos, es rentable, por lo tanto, ¿por qué cambiar? La idea aquí, por lo tanto, es tratar de quitar ese anclaje o coherencia arbitraria. ¿Qué más se les dice en este proceso de socialización a los cultivadores? Se les dice que salgamos o superemos esta dicotomía cultivo alternativo versus hoja de coca. No solamente se trata de ver en este versus, porque con este versus es válido y es sabido que el cultivo de coca va a ganar el cultivo alternativo, sino que se les da más alternativas para superar esta comparación. Por ejemplo, se les dice a los ciudadanos: tanto tiempo cultivando coca, mira cómo está la escuela, mira cómo está la posta médica, mira cómo están las carreteras, no ha traído beneficio. Ha habido beneficio privado, no ha habido beneficio público. ¿Qué pasa si alguien de tu familia se llegase a enfermar? Tendrías que ir a una posta médica que está muy lejos, porque no tienes esa presencia del Estado. Entonces se les habla del tema. También, por ejemplo, se les trae otra dimensión, una dimensión que tiene que ver con la violencia. Se les dice que si persisten en el cultivo de coca, es probable que vuelva a aparecer lo que ha sucedido hace 30 años, cuando teníamos un contexto más ilegal con poderes fácticos como Sendero Luminoso, PSP Brame, o clanes familiares que se dedicaban a la producción de cocaína.
Evidentemente, los ciudadanos de ahora dicen que no estarían dispuestos a cultivar coca si es que vamos a tener escenarios de violencia. Entonces, se les trata de traer más alternativas para que superemos esta dicotomía. Tercero, se persuade en términos de ganancia y no de pérdida. Ese es otro atajo mental que se suele estudiar en la economía conductual, en el cual se le dice que todos los programas sociales, como Beca 18, el programa Juntos y todos los demás, todos van a ser gratuitos. Y hay estudios que documentan que cuando algo es gratuito es mucho más llamativo que algo que te puede costar inclusive un céntimo. Entonces lo gratuito se acepta rápidamente. Por lo tanto, desde esta forma es bueno persuadir para, digamos, superar también esta comparación cultivo alternativo hoja de coca. Esto está muy ligado al framing, el coste cero, todos los programas son costo cero. Y en efecto, si uno quiere ver, ok, se les comentó que no deben quedarse en el pasado, no deben estar anclados al pasado, se les ha hablado de otras dimensiones para que tomen otras alternativas, se les ha hablado de términos de ganancia y no de pérdida, se les ha dicho que todos los programas sociales son de coste cero, pero a su vez no es que todos hayan ido a firmar ávidamente a las zonas donde se recolectaban las firmas, sino que ha habido un proceso de standing ovation. Esto quiere decir que eran 2 o 3 personas que se levantaron o fueron a firmar, y esas 3 o 4 personas eran bastante representativas o eran líderes de opinión o tomaban decisiones de manera colectiva, y entonces eran referentes, buenos referentes para que los demás ciudadanos se animen a firmar. No es que todos hayan ido a hacer cola a firmar luego de que hayan tenido una charla. Fue un proceso más largo, pero podemos decir que hubo una generación del efecto aplaudir de pie, que podría resumir este proceso. Solamente eran 4 o 5 ciudadanos bastante representativos que animaron a los demás a hacerlo. Es claro que este proceso de socialización no podría haber sido si es que no habríamos tenido, por ejemplo, un control del territorio y no habríamos cortado la dependencia económica del cultivo. Esto se pudo hacer luego de haber hecho las demás etapas. Y bueno, este tipo de programa se llama programa post-erradicación, y nosotros podemos recopilar algunas partes de las entrevistas que se documentan en este libro Recuperando el Monzón, en el cual en efecto podemos ver que había una tremenda dificultad, por ejemplo, por parte de los participantes del programa Monzón para que se expresen libremente cuando un terreno o cuando un territorio estaba custodiado por el tráfico ilícito de drogas. De la misma parte, los funcionarios del Estado, como los especialistas del área de socialización, ellos también te comentan que lo que han encontrado era bastante eficiente en la zona. Había pistas deterioradas, infraestructura pésima, no había carpetas en las escuelas, no había pizarras buenas, y se les decía, ¿qué beneficios tiene tanto tiempo haber cultivado la coca? Y mira cómo están estas otras condiciones que te permiten a ti generar pues, una mejor ciudadanía, más educada, con mayores accesos, con mayores oportunidades. Podemos nosotros terminar comentando que esta parte de control de la producción de drogas es un componente más de todo lo que tiene la política antidrogas. La parte de operativos policiales, erradicación, socialización, y todo lo que hemos venido comentando y tratando de entender desde la economía conductual es solamente un componente. Hay otro componente que tiene que reducir la dilución de insumos químicos, otro componente de la política que es prevenir y rehabilitar el consumo de drogas. Por lo tanto, evidentemente la economía conductual solamente la estamos utilizando en este caso para explicar el caso o el suceso en el programa post-erradicación en el Monzón. Evidentemente, este tipo de estrategia podría no funcionar en todas las demás cuencas. Hay como 12 cuencas en Perú que cultivan coca y que evidentemente tienen realidades distintas. En el Monzón se pudo hacer eso porque se confluyeron distintos órganos del Estado, distintas instituciones trabajaron en esto, no solamente los programas sociales, sino el Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, de Vida como coordinador, PCM como ejecutor principal, y así otras. Entonces es un esfuerzo conjunto, esto ha traído indicadores positivos, hemos visto que el cultivo se ha reducido, pero no quiere decir que con esto ya se
nos libramos del tráfico ilícito de drogas en el Monzón. Todo lo contrario, al haber intervenido con programas de este tipo y al haber hecho estrategias de socialización, lo que se ha logrado es convencer al ciudadano de que nosotros como Estado tenemos una mejor oferta frente al tráfico ilícito de drogas. Pero estamos en un pendiente, es como generar expectativas. Luego, estos programas tienen que ser más sostenibles en el tiempo, toda la ayuda o todas las estrategias de salud alimentaria tienen que ser efectivas. Y entonces, seguridad alimentaria, cuidado ambiental, coordinación multisectorial, mayor articulación con el mercado, son todavía temas pendientes para poder ver que en el Valle del Monzón tengamos un caso de éxito. La bibliografía que podemos comentar. Y eso sería todo. Gracias.